Saludos cordiales a todos los que hoy tienen la oportunidad de escucharnos. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema importante: Estado y Nación. Estará a cargo de los estudiantes Nola Matos Julca, Aníbal Segundo Villalobos Ochoa, estudiantes de la Facultad de Derecho. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización jurídica y política de una sociedad compuesta por 4 elementos fundamentales: territorio, población, poder o soberanía e instituciones. ¿Qué es la nación? La nación es el conjunto de habitantes que comparten un mismo origen, una misma lengua, una misma historia, una cultura y un conjunto de costumbres y tradiciones. ¿Qué es el Estado peruano? Según el artículo 43 de la Constitución peruana, el Estado peruano es una república democrática social, independiente y soberana. El Estado es uno, es indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de bienes. Las autoridades gubernamentales del Estado peruano son elegidos por voto popular. Como tal, todas las decisiones que toman estas autoridades lo hará en nombre de los ciudadanos, bajo el estricto respeto a las leyes, a los derechos humanos y a las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. De ahí que se dice es un Estado de derecho. ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? El Estado peruano está organizado, estructurado de acuerdo al principio de la separación de bienes, en poderes del Estado, en poderes, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Además, el Estado peruano cuenta con organismos constitucionalmente autónomos y además la descentralización se da a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A continuación vamos a ver en qué consiste el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está integrado, compuesto por el gobierno nacional, representado por el presidente de la República. Además, el poder ejecutivo está integrado por el Consejo de Ministros bajo la presidencia del Premier. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? La principal función es dar la direccionalidad general del Estado peruano. El presidente de la República y los 2 vicepresidentes son elegidos por voto popular, como ya dijimos. Los requisitos para ocupar estos cargos es tener 35 años de edad, estar inscrito en el RENIEC, estar reconocidos como personas naturales y gozar del derecho de sufragio. El Consejo de Ministros, integrado por los ministros, son nombrados por el presidente de la República y son un total de 19 ministros. De todos ellos, el presidente de la República elige al presidente del Consejo de Ministros, al que conocemos como Premier. Los ministros deben gozar de la aprobación del Congreso a través del voto de confianza. Solo también pueden ser rechazados una vez por el Congreso. Si resulta una segunda vez, el Congreso puede ser disuelto por el presidente de la República, porque está
facultado el presidente para disolver el Congreso. Requisitos para ser presidente para ser ministros. Requisitos para ser ministros: tener 25 años de edad, peruano de nacimiento, estar inscrito en RENIEC y gozar del derecho político del sufragio. ¿Cuáles son las funciones principales del presidente de la República? Fundamentalmente, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y las disposiciones legales vigentes. Otra de las funciones, representar al Estado dentro y fuera del territorio peruano, conceder indultos, declarar la guerra y firmar la paz, presidir y comandar el sistema de defensa nacional, es decir, es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. También una de las funciones es convocar a elecciones, negociar empréstitos a nivel internacional, manejar las políticas de desarrollo del Estado. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Ministros? Refrendar todos los actos presidenciales, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos, los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y las resoluciones que emanan de sus despachos. Deliberan también asuntos de interés político. ¿Cuántos ministerios cuenta el Estado peruano? ¿Con cuántos ministerios cuenta el Estado peruano? Con 18 ministerios. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Energía y Minas. Además, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, por último, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora veremos el Poder Legislativo. El Poder Legislativo está representado por el Congreso de la República. El Congreso, a su vez, está integrado por el Pleno de los congresistas, que suman a 130 en el Estado peruano. Además, está integrado por el Consejo Directivo. Esta, a su vez, está conformado por la mesa directiva y la junta de portavoces, que vienen a ser los líderes de cada bancada política. Tenemos también la mesa directiva conformada por el presidente del Congreso y sus 3 vicepresidentes. Tenemos la presidencia que está a cargo del presidente del Congreso. Luego tenemos las comisiones, que son la comisión permanente, la comisión ética y las otras comisiones ordinarias. ¿Cuál es la función principal del Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene la función de fiscalizar al Poder Ejecutivo y además legislar, dar leyes. Requisitos para ser congresista: tener 25 años de edad, ser peruano de nacimiento, estar inscrito en el RENIEC, gozar del derecho de sufragio. Impedimentos en la primera etapa de postulación. Los trabajadores del sector público no pueden postular al Congreso, pero si quieren postular, deben renunciar a sus cargos 6 meses antes. Impedimentos del congresista en ejercicio de función. Está prohibido ejercer la abogacía. Si tiene una empresa, no puede ser gerente, tampoco puede ser accionista mayoritario.
Además, si su empresa no puede firmar contratos con el Estado, los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata. También está en debate la inmunidad a lo que tenían derecho los congresistas. Dentro de las comisiones, la comisión permanente está conformado por 20 congresistas. Esta comisión trabaja todo el año, no legisla. Elige al presidente del Banco Central de Reserva, al presidente de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Crear, modificar y derogar leyes, aprobar tratados, empréstitos, presupuesto del Estado, aprobar el presupuesto del Estado, ejerce el derecho de amnistía, aprueba la demarcación territorial, autoriza el ingreso de tropas extranjeras en forma pacífica, autoriza el viaje del presidente de la República fuera del país. Además tiene la función fiscalizadora del Poder Ejecutivo, como dijimos, tiene la función de interpelación de los ministros, la acusación constitucional, vacancia del presidente de la República. Puede hacerlo por muerte, por incapacidad física y moral del presidente, o por viaje sin permiso, o cuando exceda el plazo del permiso, cuando ha sido condenado por traición a la patria. Ahora veremos el Poder Judicial. El Poder Judicial es un organismo autónomo, independiente, cuya principal función es administrar justicia en la sociedad, basándose fundamentalmente en la Constitución, las leyes y las demás normas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los ciudadanos a través de sus órganos jurisdiccionales estructurados jerárquicamente. En el primer nivel tenemos a los juzgados de paz no letrados. En el segundo nivel, juzgados de paz letrados. En el tercer nivel, los juzgados especializados o mixtos. Y en el cuarto nivel, las Cortes Superiores. Por último, en la cúspide tenemos a la Corte Suprema. Los juzgados de paz investigan y sentencian casos, faltas menores, de acuerdo a su competencia. Y están ubicados en los pueblos más alejados del país. Están a cargo de personas naturales, ciudadanos comunes con respaldo moral. Los juzgados de paz no letrados están a cargo, como decía, de personas naturales, ciudadanos comunes. No tienen que ser abogados. Los juzgados de paz letrados resuelven apelaciones realizadas sobre la sentencia de los juzgados de paz no letrados. Resuelven casos de faltas de acuerdo a su competencia civil, penal, laboral. Los juzgados de paz letrados tienen que necesariamente ser abogados. Los juzgados especializados o mixtos resuelven apelaciones, sentencias de los juzgados de paz letrados. Resuelven casos que se les son presentados en materia civil, penal, laboral. Tienen competencia provincial. Suelen ser la primera instancia. Cortes superiores. Las Cortes Superiores resuelven apelaciones de sentencias de los juzgados especializados o mixtos. Tienen competencia en sus distritos judiciales. La Corte Suprema es la última instancia, como dijimos, ante la cual se puede recurrir en los procesos judiciales que provienen de cualquier corte de justicia. Tienen competencia en todo el territorio nacional. El presidente de la Corte Suprema está considerado como el representante máximo de todo el poder judicial.
No todos los casos llegan a la Sala Suprema, solo algunos casos de materia civil, materia penal y constitucional, y solo también reciben recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve algunas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley. ¿Quiénes están detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados, que son elegidos mediante un concurso de selección que lo hace la Junta Nacional de Justicia. Los jueces, siempre que sea posible, deben procurar la conciliación de las partes. Asimismo, son responsables de impulsar el proceso, solicitando toda la información de las partes para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables de las faltas y delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados en los diferentes órganos jurisdiccionales, se toman en consideración los méritos que ha logrado en su carrera judicial, la idoneidad moral, su antigüedad como juez. Muchas gracias. A continuación, vamos a dejar al compañero Aníbal Segundo Villalobos Ochoa para continuar la exposición. Muy bien, buen día compañeros, compañera, querida docente. Continuando con la exposición sobre el tema de Estado y Nación, es bueno recordar un poco o poder nombrar algunos elementos para poder dar inicio a mi exposición, ¿no? En la Constitución Política del Perú reconoce al Perú como un Estado y sus elementos están ahí incluidos: el territorio, la nación, el Estado, el gobierno y la población. Como ya explicó mi compañera, el territorio es el espacio geográfico delimitado por las fronteras en donde la población se organiza formando un Estado. El territorio del Estado es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo hasta las distancias de 200 millas marinas. Continuando con el tema, voy a tocar el tema de nación. Nación es un concepto resumido, es una sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de costumbre y de idioma conduce a la comunidad de vida y conciencias sociales. La población es el conjunto de habitantes residentes en el territorio. La población está conformada por miembros de nuestra nacionalidad, es decir, peruanos. El Estado, en su concepto, es la institución de la nación organizada, territorial, política y jurídicamente dotada de poder que lo ejerce el gobierno. Sus elementos son, como ya expliqué en el comienzo, gobierno, población, territorio, orden jurídico. Y vamos a empezar a explicar un poquito de cada uno, ¿no? Para poder llegar a mi tema, que es gobiernos regionales y locales. Gobierno es el poder político que ordena eficazmente y regula los actos de la población. El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en representación del pueblo y con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes le establecen. Organización jurídica es el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social, sea estas de la persona con el Estado o de la persona entre sí. La Constitución en sí es una ciencia política, una ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su administración.
La Constitución fija los límites y define la relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y establece así las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados derechos y la mayoría de los países tienen una constitución escrita, como ya lo ha explicado mi compañera en la parte más atrás. Ahora sí vamos a entrar un poco más en el tema de lo que es gobiernos regionales, gobiernos municipales y gobiernos locales, ¿no? Para poder llegar a ese tema voy a mover acá las diapositivas. A ver. Muy bien, vamos a empezar desde acá. Antes de tocar el tema de gobiernos regionales, gobiernos locales, también es bueno precisar sobre los organismos autónomos, que también están reconocidos, ¿no? Ya que mi compañera ha explicado sobre el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, voy a hablar un poco sobre los organismos autónomos, ¿no? Son entidades que desarrollan funciones especializadas del Estado. Son personas jurídicas de derecho público creadas por la Constitución. Estas son Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional. También tenemos al Sistema de Defensa Nacional, Sistema Electoral, universidades, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros, los gobiernos regionales y gobiernos municipales, que es el punto más a tratar de mi participación en esta primera sesión. Muy bien, como ya expliqué, ahora sí vamos a entrar al tema del gobierno regional. Emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su competencia, en ejercicios por el órgano ejecutivo de la región de acuerdo con las competencias atribuidas y funciones que le asigna la Constitución. Dentro del organigrama del gobierno regional, dentro de la organización del gobierno regional, podemos decir que este se organiza por gobierno regional, que tiene al Consejo Regional y al Consejo de Coordinación Regional. Tenemos al gobernador regional, al gerente regional, y bajo de esto tenemos la subdivisión de gerencias: gerencia de desarrollo económico, gerencia de desarrollo social, gerencia de planteamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, gerencia de infraestructura y gerencia de recursos naturales y de gestión del medio ambiente. Podemos decir que a la misma altura del gobierno regional, del gobernador regional, está el Consejo Regional, que está compuesto por personas que son como los regidores en una región y también tienen voz y voto, ¿no? Esa es la organización de lo que es un gobierno regional. Dentro de un gobierno local, se puede decir que el gobierno local es una entidad básica de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de los correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Gozan de autonomía política, económica, administrativa y también en todos los asuntos de su competencia. ¿Cómo está organizado los gobiernos locales? En primer lugar, tenemos al alcalde como ente máximo. De ahí tenemos el gerente municipal, órganos de apoyo, gerencias y subgerencias en órganos de línea, como puede ser gerencia de educación, gerencia de desarrollo urbano, gerencia de catastro,
gerencia de logística, gerencia de contabilidad. Y dentro de este organigrama podemos encontrar un concepto que es importante para poder hablar de lo que es gobiernos regionales y gobiernos locales, que es la administración pública. Y para finalizar, siempre un concepto previo de lo que es la administración pública. La administración pública es la organización social con la cual se ejecutan sus funciones en términos administrativos, entendidos estos como el ejercicio del acondicionamiento y el desarrollo de los procesos productivos de bienes y servicios. Es un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se atribuye y ejerce la autoridad política y cómo se atiende los intereses públicos. Dentro de los sistemas administrativos podemos decir que son medios horizontales de regulación administrativa de gobierno a través de los cuales se trata de orientar coherentemente y homogeneizar el desarrollo de las políticas de gestión en campos funcionales comunes de las entidades públicas para unificar y optimizar la acción del gobierno en este caso. Estructuralmente están conformadas por una oficina central y sus correspondientes áreas funcionales en cada entidad pública, ¿no? Sistema administrativo se puede decir que está compuesto por un planteamiento estratégico, recursos naturales, recursos humanos, control, presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, modernización de gestión pública, inversión pública y defensa judicial del Estado. También se puede considerar dentro de la estructura del Estado programas. Los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica o implementar una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva la creación de un órgano o unidad orgánica en una entidad. Tenemos proyectos especiales. Los proyectos especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida. Solo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de línea de una entidad nacional o por transferencia a una entidad regional o local según corresponda. Con eso hemos concluido lo que es la parte que me ha tocado, que son los gobiernos locales y regionales en su punto más estratégico, y he dado algunos acotes sobre procesos administrativos, proyectos especiales y algún concepto extra. Con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias.